Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castellón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales, gracias por estar ahí. Fuerza y honor y preparados, que hoy llevamos una información contundente. Miguel Ángel Pérez nos dio la pista y luego agentes de la Casa de la Inteligencia Española han certificado detalles que les vamos a contar. Miren, hasta hoy creíamos que Rodríguez Zapatero era un cínico sin más honor que el bolsillo, sus joyas y sus cuentas corrientes, capaz de negociar con cualquier dictadura que mate, torture o engañe a su pueblo si le llenan los bolsillos. Pero hoy vamos a descubrir algo nuevo, que Rodríguez Zapatero pudo ser espía para Maduro y Hugo Chávez en contra de los intereses del Estado español. Atención, porque esta afirmación es muy grave. Estamos hablando de posible delito de traición. Y todo empezó allá en 2025, hace un año. Miren, nuestra portada el 19 de agosto de 2025 fue esta. La DEA pide información al CNI sobre Zapatero. Muchos no nos creyeron, no entendían qué tiene que ver la DEA con Zapatero. Hoy ya no llama la atención, ya sabemos que lleva tiempo siendo investigado. Es más, que si hubiera huido como tenía previsto, en Dominicana le hubieran detenido y ahora Zapatero estaría en una celda al lado de Maduro y al lado de Alex Saab en la cárcel de Brooklyn, no les quepa ninguna duda. Pero la fortuna, la casualidad o la orden de Moncloa hizo que se anulara su huida y esté en su casa y ni siquiera a día de hoy le han retirado el pasaporte. Sabemos que Zapatero, aquellos días cuando publicamos esta portada, nos veía, nos seguía, le llegaban informaciones de lo que contábamos y preguntó a varias personas del CNI si era cierto. Incluso OK Diario lo publica, se puso muy pesadito, dicen los compañeros, preguntando al CNI si era cierto que le espiaban ellos o la DEA. ¿Qué pasó en 2025 para que se pusiera tan nervioso? Pues miren lo que ya saben, pero hay que recordar. Septiembre de 2025. Dos españoles, José María y Andrés, dos vascos, son detenidos en Venezuela cuando acaban de cruzar la frontera desde Colombia. Su objetivo era viajar en avión hasta Caracas. Les detienen en el aeropuerto de Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas. Dice el narcodictador Diosdado Cabello que porque querían matar a Maduro y son espías. Escúchenle. Fueron detenidos recientemente dos ciudadanos españoles en Puerto Ayacucho. José María Basoa Badovinos y Andrés Martínez Adasme. Ahí están. El otro detenido. Ahí está. En las cercanías del aeropuerto de Puerto Ayacucho. La CIA está al frente de esta operación. Es falso todo lo que dice Diosdado, ni habían planes de asesinato ni de montar una guerrilla. Todo eso es mentira. Pero sí es cierto algo que sorprendió cuando lo dijo, porque acababa de ocurrir. Sí eran miembros del CNI. Sí lo eran. El gobierno español lo negó, pero hoy sabemos que lo eran. ¿Quién le dio esa información tan exhaustiva a Delcy Rodríguez, a Maduro y a Diosdado Cabello? ¿Y por qué? ¿Cómo descubrieron que eran miembros del CNI? Es más, ¿cómo lo supieron tan pronto? Acaban de pisar suelo venezolano y son detenidos. Les estaban esperando. Alguien avisó desde España que iban camino de Venezuela. Y según nuestra información, esa persona supuestamente fue José Luis Rodríguez Zapatero.
A José María y Andrés les metieron en la prisión donde están encarcelados los militares y los miembros de inteligencia de otros países, Rodeo 1, una de las peores prisiones. Casi 2 años han estado allí y lo que es más sorprendente, cuando son liberados, Zapatero se puso la medalla, sí, el que supuestamente les metió, después dijo haber sido el salvador que les sacó de prisión porque eran españoles. Miren, todo mentira. En el libro que Julito Martínez hizo a mano está muy especificado eso que estamos contando. Fíjense esta página, dice, ¿cómo sería la propuesta? Incluir los 2 del CNI. Y luego abajo pone que E.G., que se refiere a Edmundo González, que se venga también. Vamos a llevarnos a los que nos interesa. En el CNI, señores, en la inteligencia española con la que hablamos de vez en cuando, hay gente colocada por los partidos políticos. Hay gente colocada por Pablo Iglesias, cuando fue vicepresidente, gente cercana al PP, y gente, muchos, incluida la directora, colocada a dedo por el PSOE. Esperanza Casteleira es la mano que mece la cuna del CNI. ¿Fue ella quien avisó a Zapatero? ¿O fue Margarita Robles, la ministra? ¿Cuál de las dos dijo, cuidado que acaban de enviar 2 espías del CNI hacia Venezuela? ¿Y por qué Zapatero tenía presuntamente que boicotear ese viaje? ¿Por qué tenía que avisar a las autoridades chavistas? Hay varias versiones de esa cuestión. Una, la que nos informa directamente desde inteligencia, fuentes del CNI. Zapatero tenía un gran negocio montado con la liberación de presos políticos. No era gratis. Los 2 del CNI querían tener información directa sobre algunos presos que estaban en cárceles de Venezuela. No se fiaban de los informes que Zapatero pasaba diciendo que estaban perfectamente. Creían que su estado era mucho peor. De ahí que se fueran hasta el propio país para indagar cuál era su estado real. Hablamos de opositores al régimen de Maduro, pero también de españoles en cárceles venezolanas. Nada de eso iba bien para los negocios de Zapatero en su trueque de dinero o de lingotes a cambio de la liberación de presos. Tanto José María como Andrés, los miembros de la inteligencia española, sabían a qué se arriesgaban, hasta el punto que, según nos cuentan, iban sin documentación ninguna que les identificara como miembros del espionaje o del ejército español. Hay otra versión de por qué boicoteó supuestamente Zapatero ese viaje del CNI español. El juez Francisco de Jorge de la Audiencia Nacional ha pedido a Venezuela y ahora también a Estados Unidos, que es quien tutela a Delcy Rodríguez, que dé toda la información de dónde se encuentran 14 etarras que protege el chavismo. 14 etarras escondidos, huidos de la justicia española. El principal de ellos le conocen, el asesino de Juana Chaos. Todos ellos forman parte de los acuerdos que Zapatero hizo con ETA. Zapatero, cuando se pone medallas diciendo que acabó con la banda terrorista ETA, no es cierto. Acabó la Guardia Civil y la sociedad española. Lo que él hizo fue ceder en todo, darles todo lo que querían. Zapatero llegó al acuerdo de que abandonaran las armas a cambio de poner a sanguinarios asesinos como diputados en el Congreso de Madrid o en el Parlamento Vasco, a cambio de que matones o secuestradores o extorsionadores de la mafia de ETA acabaran de alcaldes o de concejales en sus pueblos, a cambio de blanquear el terrorismo etarra, que es lo que consiguió hasta el día de hoy, que son socios prioritarios del gobierno de Sánchez.
Cualquiera de ambos motivos, el de no perjudicar el negocio de los presos o el de no levantar la liebre con los etarras protegidos por el chavismo, cualquiera puede ser un motivo real. Lo grave no es por qué, lo grave es si lo hizo. Y todas las informaciones apuntan que así fue. De hecho, en el CNI hay una indignación total y se ha abierto una investigación para saber de dónde salió esa filtración que llegó a Zapatero. Si fue la directora actual Esperanza Casteleiro, si fue Margarita Robles o si fue otro agente del CNI que trabajaba para el partido y era más fiel a Zapatero que a España. Señores, si Rodríguez Zapatero acabó siendo espía de Maduro, acabó vendiendo a 2 miembros de la inteligencia española que estuvieron casi 2 años en la cárcel por su culpa, se ha convertido en un traidor a la patria, en un espía del chavismo y ha cometido varios delitos, entre ellos revelación de secretos. El delito de traición a España está penado entre los 6 y los 20 años de cárcel. Y no les quepa duda que siendo expresidente del gobierno se acerca a los 20 años como mínimo. Sería el delito más grave de todos por los que se le acusan a día de hoy en el Estado español, porque el día que le pille Estados Unidos, no le acusará de ninguno de estos delitos, ni de organización criminal ni de blanqueo. No, Estados Unidos le acusará de narcotráfico. Prepárense porque en el CNI estas palabras que cuento no van a sentar nada bien y esperamos, exigimos que la oposición al gobierno en pleno y la sociedad española exija una investigación para saber si el traidor Zapatero, si el cínico fue también un espía. Bienvenidos, investigamos.